bienvenidos a este video explicativo sobre el tema arreglos de antenas en telecomunicaciones. En esta presentación exploraremos el mundo de las antenas y su relevancia en el campo de las comunicaciones. Para entrar en contexto, comentaré la definición de una antena. Las antenas son componentes esenciales en cualquier red de telecomunicaciones, debido a que estas nos permiten la transmisión y recepción de señales, lo que nos permite estar conectados entre sí. Vamos a comentar los diferentes tipos de arreglos de antenas que existen, cómo influyen y su rendimiento de las comunicaciones y aprenderemos cómo optimizar su funcionamiento. Así que si te interesa saber más acerca de cómo las antenas juegan un papel importante en las comunicaciones, quédate en este video. Bien, vamos a empezar con lo que es un arreglo de antenas. Un arreglo de antenas, como su nombre mismo lo dice, va a ser un conjunto de antenas simples unidas bajo ciertas condiciones, generalmente orientadas en la misma dirección, las cuales son acomodadas en una disposición física determinada relativamente cercanas unas que respecto a la otra, pero siempre teniendo una distancia entre ellas. Además, una antena es manejada por un mismo sistema de separación de señal. Como podemos ver en la imagen, tenemos una antena Yagi que tiene sus directores y también tiene dos antenas de dipolo doblado. Bien, para la agrupación de las antenas, el funcionamiento de un array se va a basar en la interacción de las radiaciones de los distintos elementos que van a formar este array, haciendo que las interferencias de los campos radiados por cada elemento nos proporcionen el diagrama de radiación que nosotros querramos lograr. Para obtener todo esto, vamos a considerar varios parámetros, como por ejemplo la distancia entre los elementos del sistema, la fase y la amplitud de alimentación de cada uno de ellos. Bien, tenemos que tener los puntos claves para el diseño de un arreglo de antenas, que es, por ejemplo, la altura, que sean del mismo tipo y que manejen las mismas frecuencias. Bien, para los parámetros de arreglos de antenas, estos ya nosotros tenemos conocimiento con anterioridad y deberíamos de dominar, por ejemplo, el patrón de radiación, que va a ser la representación de la radiación o recepción de la antena de los campos eléctricos en el espacio. El factor de arreglo es el patrón de radiación del arreglo, asumiendo que los elementos usados son de antenas isotrópicas. El ancho de haz, la apertura angular del lóbulo principal, medida a un determinado nivel de potencia constante, y su directividad sería el punto en donde más va a radiar la antena. Existen varias consideraciones de los arrays de las antenas. Por ejemplo, que el array más sencillo va a ser aquel que consta de dos radiadores iguales alimentados en fase con igual amplitud. Ambos radiadores producirán ondas que se sumarán en determinadas direcciones y se restarán en otras direcciones. También que se producirá interferencia constructiva, es decir, que cuando la diferencia de camino sea múltiplo de lambda, desciende la amplitud de la señal al doble. Cuando la diferencia de fase sea un múltiplo de pi impar, la interferencia será destructiva. Asimismo, si tenemos donde no va a haber desfase y la señal se radia en todas las direcciones, vamos a tener que la separación entre radiadores va a ser cero. Por otro lado, si los radiadores están separados por un medio de lambda, se producirá un máximo en la dirección a los perpendiculares del eje y estarán en fase. Además de esto, un nulo en la dirección, ya que las señales estarán en oposición a la fase de 180 grados. Bien, la separación de radiadores de lambda producirá un máximo de radiación en la dirección del eje perpendicular a él, señal en fase, y un nulo en el ángulo que estén desfasadas, en este caso de lambda medios, que serán 60 grados, como podemos ver aquí en la imagen correspondiente. También, asimismo, cuando el desfase es de menos 90 y la separación es de un cuarto de lambda, las señales se sumarán en fase a la dirección del eje Z y en contraparte al eje menos Z, como lo podemos ver aquí. El eje vendría a ser lo que está en esta flechita o lo que está indicando en este caso el puntito azul, y aquí tenemos lo que sucedería, es decir, la cancelación y la suma que se haría. Bien, también asimismo el número máximo de radiación depende de la separación de las antenas. Si la separación es menor que un medio de lambda, va a aparecer un solo máximo. Por ende, si la separación está de mayor que lambda, aparece más de un máximo, como lo podemos ver aquí. Justo en esta imagen de aquí que nos dice que D es igual a 0.8 de lambda, debido a que, como lo podemos observar, tiene primero un ancho de haz
bastante pequeño, tiene también una directividad y a diferencia de los demás, que ya sus lóbulos secundarios son bastante grandes en comparación al principal. Bien, también tenemos que una separación constante y un mayor número de elementos de agrupación tiene mayor dimensión y por lo tanto aumenta la directividad. Y si aumenta de la directividad, sabemos que vamos a tener mayor ganancia y su lóbulo de relación va a ser mucho más estrecho. Un ejemplo claro que nos da este concepto de aquí o este párrafo de aquí serían las antenas Yay, debido a que mientras más elementos tenga, más directiva y más su diagrama de radiación va a ser pequeña. Como sabemos, existen diferentes tipos de arrays. Según su geometría, obviamente, tenemos los lineales. Nos vamos a basar un poco en la imagen, un poco antes de que digamos lo que es el concepto. Como podemos ver aquí, las antenas están de manera lineal, una con respecto a la otra. Es decir, que los lineales se llaman así cuando sus n elementos se agrupan a lo largo de una línea recta, permitiendo controlar el diagrama de radiación en el plano que contiene la línea. En otras palabras, un arreglo lineal uniforme va a ser aquel en el que los elementos que lo conforman son alimentados con corriente de igual magnitud, con un despacio uniforme y progresivo a lo largo de la línea. Además, los elementos están igualmente separados a lo largo de la línea recta. Como podemos ver aquí, una vez más en la imagen, vemos que todo este arreglo tiene una distancia podríamos llamar antena, está a una separación una de la otra, pero siempre teniendo la misma, no puede variar. A continuación, yo les voy a comentar sobre el segundo tipo de array, que igualmente, según su geometría, que es inmatricial. Esta configuración se va a adaptar para cubrir diferentes áreas, pero con el mismo arreglo, ideal para radares y antenas GPS. También tenemos un array matricial que están las antenas en fase. O sea, las fases relativas de las señales con las que se va a alimentar cada antena van a ir variando intencionalmente con el objetivo de poder alterar el diagrama de relación del conjunto. Lo que queremos, o sea, lo normal va a ser poder reforzar la radiación en una dirección concreta y poder suprimir en las direcciones indeseadas. Aquí podemos observar que tenemos un diagrama animado, como se muestra aquí, que funciona. Tenemos una antena que está en serie en fase. Tenemos un transmisor, un desfasador, un matriz de antenas y finalmente un ordenador. Las líneas rojas que podemos observar son los frentes de onda de cada antena individual. Estas líneas vamos a ver que o sea, estas líneas rojas están en movimiento, muestran las corrientes de onda. Estas ondas de radio son emitidas por cada elemento, o sea, por cada antena individual. Lo que nos quiere dar a entender este diagrama es que la matriz de antenas en serie en fase va a ser capaz de poder dirigir el haz de ondas de radio mediante el ajuste de los desfasadores de las antenas individuales, lo que nos va a resultar como un haz cada vez más direccional que se va a poder cambiar la dirección con facilidad mediante el control de la computadora o mediante el procesamiento de señales. Asimismo, tenemos arreglos circulares que nos comenta que nos van a presentar una mayor directividad, son útiles cuando se requiera una larga distancia, asimismo tienen alta potencia y lo que nos va a poder permitir es la optimización del uso de energía. Nos va a poseer una configuración, o sea, vamos a tener dos configuraciones, la constructiva, que va a ser en direcciones que nosotros que querramos añadir, y la destructiva en las direcciones que nosotros vamos a cancelar. Y es ideal este tipo de arrays para el seguimiento satelital y de drones. Asimismo, vamos a contar ya con las antenas inteligentes, que estas antenas nos van a constituir como un conjunto de antenas que vienen de la mano con el procesamiento digital que va a optimizar la transmisión y recepción de señales en respuesta a las condiciones de contorno. Esta inteligencia ya va a radicar en el sistema completo, lo que nos va a vamos a poder interactuar con el medio y vamos a ir poder variando nuestro patrón de radiación ya una vez implementada la antena. O sea, estas antenas nos mejoran la recepción de señales, nos minimizan interferencias, pero asimismo vuelta ya lo que va a pasar es que nos va a requerir algoritmos de conmutación y procesamiento de señal complejos. Pero siempre el objetivo de estas antenas inteligentes es poder asegurar una calidad óptima a la señal para los usuarios durante sus llamadas, así adaptándose
que el móvil se vaya desplazando. Tenemos aquí dos tipos de antenas inteligentes, como son que vamos a tener un haz conmutado y asimismo vamos a tener ya un haz adaptativo. Primero les voy a comentar lo que viene a ser un haz conmutado, que este va a utilizar múltiples haces de señales con ángulos prefijados para poder escanear de forma discreta la zona específica. Cuando va ya a detectar la señal de un usuario, va a almacenar la posición del haz y la identificación del usuario y va a establecer ya asimismo la comunicación con este último en un momento apropiado. Pero en conclusión, estas antenas de haces conmutados lo que nos quiere decir es que solo van a cambiar entre ciertos diagramas preestablecidos, lo que probablemente no va a estar el óptimo siempre, o sea, el haz óptimo para el momento dado. Pero pasa todo lo contrario, vuelta, con el haz adaptativo, como su palabra ya lo dice, se va a ir adaptando. En este sistema, vuelta, se va a utilizar un diagrama de radiación adaptable que va a enfocar el haz principal hacia el usuario deseado y los haces secundarios hacia las señales necesarias, evitando así interferencias. Este haz adaptativo posee algunos algoritmos que van a ajustar los pesos de la antena en tiempo real. Esta tecnología, o sea, como ya vamos diciendo que se van a ir adaptando en tiempo real, nos va a poder mejorar el uso del espectro, aumentando la capacidad y cobertura de redes móviles de manera inteligente y eficiente. Asimismo, vamos a poder tener un rendimiento óptimo. O sea, estos haces adaptativos siempre van a buscar el óptimo en cada momento, porque estamos hablando que son, o sea, que van a tener algoritmos que están de la antena en tiempo real. Aquí, para entender de mejor manera, como es más fácil poder observar, podemos ver esta ilustración que tenemos una antena con haces conmutados y un array de antena con un haz adaptativo. Como podemos ver, el haz adaptativo siempre va a buscar la dirección del usuario deseado en todo momento, por lo que estamos hablando que están en tiempo real. Ahora les voy a comentar los métodos de conexión de antenas, el cual se divide en tres, que tenemos el beamforming, el empalme-bote y el reflectores de esquina. Los reflectores de esquina nos dicen que tenemos un conjunto de antenas que vamos a poder amplificar la señal y mejorar la directividad, como podemos observar. Tenemos el empalme-bote, que se utiliza, o sea, para crear arreglos de antenas planas, como podemos decir las microstrip, las cuales son útiles para la recepción de señales satelitales y de RF, que podemos decir señales de radiofrecuencia. Asimismo, tenemos el beamforming, que se utiliza esta técnica es utilizada para poder enfocar la señal en una sola dirección, evitando asimismo las interferencias. Lo que vamos a dar como resultado es que vamos a poder ir mejorando la calidad de la señal, utilizada en redes de internet y telefonía celular. Ahora aquí podemos ver una agrupación de antenas, o sea, podemos ya tener claro, podemos ver que tenemos una antena parabólica casi gran, la cual está como que constituida por arrays de antenas. Esto ya es como que para poder captar de señales, o sea, ya que estamos en alta frecuencia, podemos decir ya de microondas, que estamos entre los 300 MHz hasta los 300 GHz. Podemos observar que tenemos nuestras antenas en fase. Ahora les voy a comentar las aplicaciones de los arrays. Tenemos la tecnología SAR, que es radar de apertura sintética, el cual se basa fundamentalmente en los arrays de antenas, que nos da para poder producir imágenes de alta resolución desde satélites. Esta técnica se ha utilizado en misiones de observación de la Tierra, climatología, meteorología, entre otras aplicaciones. Asimismo, tenemos los mismos, que son comunicaciones múltiples entradas y salidas, que asimismo se basa en un conjunto de arreglo de antenas en dispositivos inalámbricos para poder así mejorar la transferencia de datos, aumentando el rango, calidad de la señal a través del uso de múltiples flujos de datos. Así que podemos observar que tenemos una estructura con dichas antenas mismo, que podemos observar que es una antena, que es una estructura de 4G. Finalmente tenemos la última aplicación que dice que es los telescopios de RF, de radiofrecuencia, que utiliza los arrays para poder recibir señales de radio del espacio para la observación de cuerpos celestes, como pueden ser estrellas, galaxias, etcétera, etcétera. Un ejemplo importante era el telescopio de Arecibo en Puerto Rico, el cual ya está en desuso desde el 2020 por diferentes factores. Aquí les vamos ya a hablar las conclusiones que hemos llegado durante esta presentación.
que son los arrays, nos van a, o sea, son una tecnología clave para nosotros poder mejorar el rendimiento, eficiencia de las comunicaciones inalámbricas. Esto se basa en la capacidad para poder aumentar la ganancia direccional, poder reducir las interferencias, como podíamos ver, que teníamos dos, en la constructiva, en las señales que nosotros querramos, y la destructiva en las señales que no queremos, las que se deseamos cancelar. También nos ayuda a aprovechar la diversidad del espacio y asimismo realizar formación de ángulos, los cuales los convierten en una herramienta valiosa para aumentar la calidad y capacidad de los sistemas de conmutación, como decía, las antenas de haces adaptativos, que siempre van a buscar el óptimo en cada momento. Pero sin embargo, vuelta, vamos a tener que poder equilibrar los beneficios con los costos y la complejidad asociados con su implementación, porque estas antenas ya se basan con algoritmos complejos. Mi compañera también les va a comentar una conclusión. Bueno, un avance que los arrays nos han permitido en el tema de la tecnología es que en nuestros teléfonos podemos tener varias antenas para diferentes funciones, como por ejemplo internet, Wi-Fi, Bluetooth, radio, televisión. Entonces podemos ver que los arreglos de las antenas son, como lo dijo mi compañera, son una tecnología clave para mejorar así el rendimiento y la eficiencia de las comunicaciones inalámbricas. Ahora, continuando, también tenemos las recomendaciones que al poder implementar estos arrays, estos arreglos de antenas en sistemas de comunicación, es útil también porque, pero asimismo tenemos que tener una cuidadosa selección del tipo de arreglo que mejor se adapte a las necesidades específicas del entorno. Esto nos va a poder incluir diferentes factores, como viene a ser el alcance, la cobertura que nosotros querramos cubrir, las condiciones del entorno, para siempre y cuando poder garantizar un rendimiento óptimo y eficiente del sistema de comunicación inalámbrico. Aquí podemos apreciar la bibliografía y espero que haya sido de su agrado la presentación, que se haya podido entender es lo que nosotros queremos poder explicar con este video, que hayamos sido claras y concisas, y asimismo si tienen alguna pregunta, algún inconveniente, lo pueden dejar nomás en la cajita de comentarios, que nosotros vamos a estar prestas a poder responder de la mejor manera. Asimismo, si tienen alguna observación, que eso nos ayuda a nosotros como retroalimentación. Eso ha sido todo, gracias. Gracias.